devocional del día de hoy, donde vamos a entender y vamos a ver las maldiciones que hemos traído o traemos a través de los tiempos por nuestro mal comportamiento, por nuestra forma de comportarnos, tanto nosotros como nuestros familiares. Es un corto video de media, 40 minuticos, donde vamos a entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas. A veces nosotros nos preguntamos: Señor, pero si ando contigo, si estoy caminando contigo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ven cambios si seguimos lo mismo, de golpe en golpe y de baile en baile, y no hay un cambio en nuestras vidas? Sabiendo que Él mismo ha estipulado en su palabra que los mandamientos que Él nos dejó son para vivir y no para morir, no para vivir en tristeza, en agonía, sino para tener vida y alegría, como nosotros lo podemos ver allá en Levíticos 18:15. Si ustedes van a la palabra, ahí dice claramente que los mandamientos fueron dados para vivir, no para morir. Entonces nosotros, si entendemos esto, debemos pensar: si llegamos a este camino, si estamos obedeciendo la palabra, ¿por qué todavía seguimos en aflicción, o todavía seguimos con dolores, o todavía seguimos con tristezas? ¿Será que viene algo más aferrado a nosotros que no nos hemos dado cuenta? Porque viendo esto, nosotros podemos dirigirnos allá a Isaías 13:11, donde la palabra nos es clara cuando dice: y yo reclamaré al mundo su maldad, y a los malvados por su perversidad. Le pondré fin al orgullo de los arrogantes y humillaré la altivez de los tiranos. Viendo esto, primeramente dice la palabra lo que acabamos de leer: si guardamos mandamientos, vivimos. Pero una vida llena de chalón, de tranquilidad, no de angustia. Pero más adelante en Isaías, la palabra es clara cuando dice que Él reclamará al mundo por su maldad. A los malvados, a los que han hecho alguna vez algo en la vida, les reclamará a ellos y les rindará cuentas. Pero si nosotros empezamos a estudiar la palabra, nosotros debemos entender que esos pecados o ese reclamo que el Eterno hace, lo hace solamente únicamente cuando la gente continúa pecando, cuando la gente ha cometido errores y no ha hecho una teshuvá o un cambio conforme a la voluntad del Señor. Nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros pedimos perdón al Eterno, pero lo de nosotros. Pero tú has perdido perdón por lo que la pareja que tienes a tu lado, o por tu padre, o por tu mamá, sabiendo que alguna vez ellos fueron idólatras. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Porque si seguimos en estos caminos, es claro, cuando Él dice: bueno, tú guardas mandamientos, debes vivir tranquilo. Y ahí fue donde salió este estudio, porque si nosotros estamos andando de su mano, a veces seguimos con dolor, con angustia y con desasosiego. Para entender esto, nosotros debemos primeramente abrir la palabra ya en Éxodo 34:7, o Shemot 34:7, como también ya la debemos entender. Vamos a buscarla para leer claramente lo que dice la Biblia de nosotros. Voy a leerla en la Biblia que es Peshita, que ahí tiene otra traducción, y después la voy a leer de una Torá. Y verá la diferencia cuando nosotros vamos a entender. 34:7, vamos a leerlo desde el 6 para sacar el contexto. Mire, dice la palabra: luego Yahweh pasó frente a él, y Yahweh proclamó: Yahweh, Dios misericordioso y compasivo, paciente, grande en bondad y justicia. Todos sabemos, o los que han leído la palabra saben, que estos son los atributos de misericordia del Señor. Pero Él sigue hablando: que conserva la misericordia para millares de generaciones, que perdona los pecados y las culpas, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué estamos viendo acá? Dice la palabra que Él da, o el castigo sigue de los hijos sobre los hijos. Eso es lo que nosotros entendemos en este texto. Pero si nosotros verdaderamente nos vamos a estudiar la palabra, hay una Torá que se llama la Torá de Rachi, una exegeta, y él le da otra interpretación o le da otra lectura a estos versos. Y mire lo que nos dice acá para tener más claro este texto, y quedamos absolutamente atónitos cuando lo leemos. Dice: Él da bondad para millares de generaciones, perdona la iniquidad
el pecado rebelde y el error, y que absuelve, pero no absuelve completamente. ¿Qué es lo que vemos? Perdona, pero no perdona. Perdona a medias. Esto es lo que verdaderamente dice el texto ya en hebreo. Que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos, o sea, que en cuenta los pecados que hizo nuestros antepasados sobre cada hijo y sobre sus nietos y sobre la tercera y cuarta generación. O sea, perdona, pero no perdona, perdona a medias, pero cada de esos pecados que hemos cometido van cayendo sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Entendiendo esto, dice los versículos más atrás, en esos atributos que él nos dice, tardo para la ira. Esta expresión significa que Dios prolonga su ira y no se apresura a castigar al pecador, pues quizás eventualmente él regrese al Eterno en arrepentimiento. Él no tiene afán. Él lo único que quiere es que el impío cambie para que tenga vida eterna. Eso es lo que él quiere. Por eso es tardo para la ira. Se demora en castigar al pueblo. Yahweh también hay otro atributo que dice que es abundante en bondad para aquellos que necesitan de la bondad, porque no poseen suficientes méritos para que Él los perdone. Por eso dice que nosotros, hay una parte cuando dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se vanagloríe, porque nosotros llegamos a un camino de que teníamos un mundo anteriormente y nos hemos equivocado y hemos cometido errores, pero Él es bondadoso para recibirnos en su misericordia. Todo esto lo debemos entender y unir con la palabra cuando dice y verás en todo lo que Él ha hecho, que Él es bueno para dar recompensa a los que cumplen su voluntad. Pero entonces, viendo todo esto, debemos analizar, ¿verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Él o estamos haciendo la voluntad de nosotros? Porque si nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, Él abajito llega y dice que absuelve, pero no absuelve completamente, según lo que nosotros verdaderamente estemos mostrando al mundo. Entonces, analizando esta frase, esto implica que Él pasa por alto el pecado completamente, sino que cobra al pecador poco a poco. Siempre que hay una transgresión, siempre va a haber una tribulación en nuestras vidas. Siempre. Por eso siempre el llamado es, cuando nosotros llegamos a este camino, hacer un teshuvá, un arrepentimiento genuino, y hacer un tikkun, una corrección de este camino, para volver a rectificar los pasos que alguna vez tuvimos en un mal camino, en un camino muy diferente. Debemos saber que los que han estudiado las palabras ya más a profundidad interpretaron que el sentido de que el Eterno absuelve completamente a quienes se arrepienten, pero no absuelve a quienes no se arrepienten. ¿Por qué? Porque Él es tardo para la ira, pero es muy bondadoso. Nosotros podemos engañar al hombre, pero no lo podemos engañar a Él. Nosotros a veces de boca para afuera decimos sí, hemos pedido perdón, pero verdaderamente nos hemos arrepentido como Él se lo merece. ¿Verdaderamente hemos desarmado nuestro corazón para estar conforme a su voluntad? Debemos tomar en cuenta que la iniquidad, que ya sabemos que es transgresión de la ley, de los padres sobre los hijos, cuentan, pero únicamente cuando estos aferran en sus manos la mala conducta de sus padres. Si mi padre era mentiroso, yo sigo con mi misma conducta, eso es lo que cuenta. Pero si mi padre era mentiroso y yo cambié, ya no cuenta. Ahí es donde nosotros debemos saber cómo estamos andando y qué tanto ha hecho el Eterno en nuestras vidas. ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? ¿Qué es una maldición generacional, para seguir con esto? Una maldición generacional se conoce como maldición o los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de nuestros padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias también pueden llegar a formar partes de adicciones y diversas enfermedades. Esto es lo que a veces se cuenta. Debemos entender que de dónde proviene esta enseñanza.
La estoy resumiendo un poco porque sabemos que tenemos corto tiempo porque es un devocional. ¿De dónde proviene esta enseñanza? El texto bíblico más utilizado como soporte para esta enseñanza se encuentra en Éxodo 20. Si ustedes lo han leído, forma parte de los 10 mandamientos que recibió Moisés en el Sinaí. Y él llega y le dice, no adorarás ni le servirás a ídolos, ¿cierto? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres nuevamente sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y acá la pregunta es, si Él castiga sobre tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, y nosotros pensamos en la cuarta generación, ¿se rompe todo? ¿O sigue la vida o siguen los castigos que Él ha decretado para esa generación? Si ustedes se ponen a entender o ponen un poquito a pensar, no la hemos roto. Seguimos una vida y una cadena que traemos desde nuestros antepasados. Porque ninguno en este momento ha dicho, o ya lo hemos tratado en una parte de la congregación, pero otros llegamos y en ningún momento hemos parado y hemos dicho, Señor, perdona los pecados que alguna vez cometieron nuestros padres. Sabemos que nuestros padres eran lujuriosos, sabemos que nuestros padres eran, coloquémosle entre comillas, tramposos. ¿Tú ya pediste perdón por eso? ¿O a veces se te sale lo carnal y sigues llevando una misma vida? Esto es lo que debemos saber. Por eso dice por tercera y cuarta generación, un ciclo. Tercera, cuarta generación se completó. ¿La cuarta generación rompió la cadena? No. Sigue nuevamente esta maldición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por tal razón, nosotros debemos observar la enseñanza de un pasaje más adelante para entenderlo. Para así poder entender cómo nos compete a los creyentes de hoy y cómo el Eterno nos está mostrando que nosotros debemos cambiar, si es realmente lo que estamos viendo. Y ese texto está en Ezequiel 18:2 y es un texto muy claro. Cuando dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen las denteras. Usted de un momento a otro lo ve normal, pero acá estamos viendo que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, había tristeza, amargura entre los israelitas. Ezequiel es el profeta escogido por Dios para hablarle al pueblo entre los judíos, y todos ellos tienen una esperanza de que esto terminará pronto y luego volverán a casa. Pero la esperanza es vana, como nos lo deja ver el versículo. Porque el Eterno o Dios está castigando a su pueblo por sus pecados y el Eterno los ha entregado a los caldeos en esta segunda deportación. Y todavía una deportación más está en camino. Esta actitud fue confrontada por el profeta. El mensaje que nosotros estamos viendo está en un refrán claro. Y estamos padeciendo por el pecado de nuestros padres. Por eso el Señor les dice lo mismo. ¿Están qué? Comiendo las uvas agrias y los dientes los tienen en dentera. Y para seguir analizando esto podemos seguir bajando el versículo y dice, vivo yo, declara Yahweh, el Señor Dios, que no volverá a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. El alma que cometa transgresiones, ella va a morir. Por eso era tan importante entender este texto. Los hijos que se habían llevado cautivos a Babilonia estaban pagando los pecados que alguna vez cometieron sus padres por desviarse del camino que el Eterno les había puesto. Por eso nosotros entendemos y debemos analizar por qué estudiamos lo de lento para la ira, porque allá en Números 14:18 vuelve y nos lo vuelve a repetir. Dice, Yahweh lento para la ira y abundante en bondad, que perdona la maldad y la transgresión, pero que no remite todo castigo, sino que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Vuelve y lo repite. Podemos preguntar, entonces cuando Israel estaba en el cautiverio,
Fue por la transgresión de los padres que se los llevaron, claro, y cada pecado siguió agrandando y cada hombre se llenó de maldad y eso siguió creciendo y creciendo hasta cuando el Eterno se cansó y no los volvió a esperar. Acordémonos que Él envió muchos profetas a besarles: pueblo mío, cambia, pueblo mío, regrese, porque no has obedecido mis estatutos y decretos, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Pero aquellos hombres que hicieron no obedecieron y a raíz de eso los llevaron. Pero por lo que ellos no cambiaron, ¿qué pasó? Tuvieron hijos, pero también siguieron en cautiverio. Empezaron a pagar los pecados de sus padres. Empezaron a ver que por no cambiar, el Eterno había castigado, pero les dio su tiempo. Por eso debemos entender allá como dice en Proverbios 26:2. Toda maldición tiene una causa. O todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, o como estamos en este momento viviéndola, tiene una causa o viene de algo. Como dice la palabra, mire cómo dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Debemos dejarle la culpa al adversario que nos hace zancadillas, porque esto no es así. A veces nosotros hacemos cosas inconscientemente y no tenemos la capacidad de parar y decirle al Eterno que nos perdone, que corrija nuestros pasos, y a raíz de esas transgresiones caen en nuestras vidas maldiciones y a raíz de eso tenemos consecuencias. A veces nosotros decimos: Señor, pero nada de trabajo y llevo un año guardando. ¿Será que verdaderamente has cambiado? Te falta decirle a Él algo que hiciste mal y no has tenido la capacidad de pedirle al perdón. ¿Qué podemos entender acá? Fuera de todo esto, la maldición es una fuerza espiritual que provoca que algo malo suceda, como siempre lo hemos dicho. Debemos saber que eso lleva a la persona a situaciones de pérdida, tragedias, accidentes, enfermedades sin razón aparentes. Lleva al fracaso, a la derrota, a la ruina, a la escasez y reduce la capacidad del éxito. Todos nosotros sabemos que un padre quiere mejor para sus hijos. Pero si el hijo no se lo merece, ¿será que se lo dan? Para nada. Si el hijo no ha cambiado de actitud, si el hijo no ha agachado la cabeza y le ha dicho a su padre que va a cambiar, que va a hecho un tikkun o una corrección completa, ¿será que somos merecedores de esa bendición? ¿O seguiremos caminando por tercera y cuarta generación con el castigo que Él ha prometido? De esto podemos siempre derivar, o lo que estamos estudiando, las maldiciones por desobediencia. Yo sé que estos temas son fuertes porque a nadie les gusta enseñar, porque a nadie le gusta aprender de esto. Todo el mundo quiere escuchar: si tú obedeces te van a bendecir. No, pero primeramente nosotros debemos hacernos una corrección y debemos caminar conforme a la voluntad del Señor para separarnos de lo que traemos malo para poder recibir cosas buenas. Ya sabemos dónde están las maldiciones por desobediencia, que están en Deuteronomio 28, 15 al 28. Y sabemos que todo esto recae si nosotros no obedecemos la palabra. Vamos a verlo y verá. Y será, si no obedeces al Señor tu Elohim, no cumples todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, que todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pues la primera generación está normal, pero la segunda generación los va a alcanzar. Por eso siempre he puesto el ejemplo acá en la congregación, que hay familias que comienzan en lo alto y de un momento a otro empiezan a bajar, porque esas maldiciones ya los están alcanzando, porque no se han dado cuenta que el Eterno los está reprendiendo por alguna falta que nosotros hicimos. Como el Eterno a veces bendice, esas bendiciones también se pueden voltear a maldiciones. Dios no lo deja estipulado. No es que porque el Eterno Yahweh te voy a bendecir y nosotros empezamos a llevar una vida de desorden después, el Eterno dice: no, Señor, yo puedo convertir esa maldición, esa bendición en maldición. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a abrir la Biblia, Malaquías 2:12. 2:2, Malaquías 2:2, y mira lo que dice: si no lo haces y si no tomas en serio honrar mi nombre, honrar la palabra del Señor, dice el Señor de los ejércitos, enviaré la maldición sobre ti y maldeciré tus bendiciones. De hecho, ya maldecido
porque no te las tomas en serio. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, porque a veces nosotros en nuestro parecer o en nuestra mentalidad creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero el Eterno es el único que sabe cómo hacerlas. Por eso nosotros debemos andar conforme a la voluntad de Él, no a la de nosotros, porque a veces hay muchos problemas que nosotros no nos hemos dado cuenta y a veces son en nuestras casas. A veces hay altos índoles de divorcio en nuestros hogares, y ustedes han visto que le ha pasado a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y nosotros preguntamos, ¿por qué si estamos andando en el camino que es? ¿Será que esas bendiciones que alguna vez tuvimos se cambiaron a maldiciones? Y todo esto debemos preguntarlo y debemos asociarlos con el resultado de las maldiciones que caen sobre cada persona cuando no ha obedecido la palabra. Por eso hay un ejemplo en la Torá, y esto vamos allá en Deuteronomio 28:30, y vamos a analizarlo y verán lo que estamos hablando. Miren, te desposarás con una mujer y otro varón dormirá con ella. ¿Qué pasó? Estamos viendo que el mismo Eterno está diciendo, usted puede casar con una, pero usted no la va a disfrutar, la va a disfrutar es otro. Edificarás una casa y no habitarás en ella. Volvemos a repetir, podemos trabajar, podemos luchar, podemos sacar a nuestra familia, pero esa bendición más adelante se va a convertir en maldición y no vamos a volver a disfrutar ni de nuestra esposa, ni de nuestra casa, ni de nuestras plantas, porque todo eso va a pasar a manos de otra persona. Eso es una maldición que el Eterno ha proclamado para las familias. Vamos a leerlo completo. Dice, te desposarás con una mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás una casa y no habitarás en ella. Plantarás una viña y no la recogerás. No tendremos nunca el fruto de lo que trabajemos. Que el Eterno tenga misericordia. Otra, Deuteronomio 28:32, para que veamos que todo lo que está estipulado en la palabra y todo lo que nos está pasando en estos momentos a veces son consecuencias de nuestra vida o de alguno de nuestros padres que ha cometido algo y nosotros no hemos tenido la capacidad de agachar la cabeza y pedirle perdón a nuestro Redentor. Dice la palabra en Deuteronomio 28:32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Otra, Deuteronomio 28:41, engendrarás hijos e hijas, pero no los disfrutarás, porque irán en cautiverio. Nuestros hijos, a veces nosotros sufrimos por ellos porque vemos que llevan una vida de caos, llevan una vida de esclavitud. Y nosotros nos preguntamos, Señor, pero si nosotros estamos cambiando, ¿por qué ellos llevan una vida así tan diferente? ¿Será porque no hemos hecho lo que debe ser correcto? Acordémonos que David nos enseña una palabra ya en el Salmo 31:5, vamos a mirarlo para finalizar. ¿Cómo debemos hacer esto para tratar de solucionar las cosas y poder hacer una buena corrección de nuestras vidas y podernos presentar delante del Eterno? Para lo que X o Y motivo, si alguna vez hicimos algo mal delante del Padre, Él tenga misericordia de nosotros y seamos perdonados, y todo esto no caiga sobre los que vienen detrás de nosotros. Dice la palabra en Salmo 31:5. Vamos a buscarla acá, vamos a buscarla en otro lado. Me presta acá la Biblia, hermana, me hace el favor, gracias. Vamos a leerla en la versión B. Salmo 31:5. Dice acá, 32:5, hermanos, dice: por fin declararé mi pecado, no te encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? Confesar. No decirle al Señor, Padre, tú sabes lo que hicimos algún día. No, Señor, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a confesar cada transgresión verdaderamente para hacer una buena teshuvá, un buen arrepentimiento. Y vamos a corregir el camino que estamos andando si nos estamos equivocando. En este momento vamos a hacer una oración y esperamos que el Padre se glorifique y atienda este estudio. Esperamos que sea de provecho, esperamos que lo puedan poner en práctica, porque debemos entender
que tenemos hijos que vienen detrás de nosotros, como nosotros venimos detrás de nuestros padres. Y así como queremos romper las cadenas de nosotros, también queremos romper las cadenas de nuestros hijos. Entonces ahí donde estamos, vamos en un momento a echar nuestra cabeza y vamos a elevar las manos al cielo y vamos a decirle: Padre, en este momento nos presentamos delante de tu presencia por intermedio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dándote la gloria y la honra por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, entender tu mensaje, Señor, y saber que hemos cometido a veces transgresiones en momentos inoportunos, que nos hemos equivocado y hemos cometido, Señor, errores. Y por eso en este momento tenemos la capacidad, Señor, de pedirte perdón. Sabemos que cada uno en sus hogares, donde quieran que estén, van a confesar lo que han hecho. Lo que saben que sus padres han hecho malo, en este momento se lo ponemos delante del Eterno y decimos: Padre, perdónalos. Porque ellos a veces no sabían las cosas que estaban haciendo. No sabían si estaban adorando ídolos, no sabían, porque sabíamos que estábamos en un mundo de confusión. Hasta que llegaste tú y nos abriste nuestros oídos y nuestros ojos. Por eso, Señor, glorifícate, Padre, y atiende este llamado. Y perdona cada transgresión de nuestros padres, de nuestros abuelos. Si alguna vez ellos han cometido errores, Señor, y a raíz de eso nosotros en este momento los estamos llevando. Por eso en este momento, Señor, pedimos que no nos cuentes estos pecados, Señor, sino que seas tú rompiendo cualquier cadena, cualquier lazo, Señor, que nos tengan atados a ellos. Cualquier transgresión, Señor, para que así podamos andar una vida conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú nos has enseñado, conforme a lo que tú has estipulado para un pueblo. Que si nosotros guardábamos los mandamientos, íbamos a tener vida y llenos de tranquilidad y de shalom en nuestros corazones. Por eso, Padre, en este momento te entregamos nuestras cargas y suplicamos para que los hermanos que nos acompañan sean escuchadas cada oración, Señor. Y todo esto lo hacemos por intermedio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. La gloria y la honra sea para Él. Esa es la tarea, hermanos, para cada uno de nosotros. Sáquenle un momento a nuestro Redentor y preséntese como un siervo aprobado, verdaderamente limpiando nuestra alma, nuestro corazón, y limpiando, y verá el cambio que vamos a tener en nuestras vidas. El Eterno sea bendiciéndolos, sea acompañándolos. Los bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Amén. Gracias.